Sumeria estaba condicionada en gran parte por su concepción religiosa del mundo. El templo y el clero eran una unidad económica independiente que organizaba su propio comercio. Tierra y escribas. La mayor parte de la población de la ciudad se dedicaba a la agricultura. También había comerciantes y artesanos. La esclavitud no estaba muy extendida, aunque existían, eran prisioneros de guerra o cautivos por deudas sin pagar. Los sumerios fueron grandes constructores que trabajaban poco la piedra y se utilizaba mucho el adobe. Por motivo no se conservan muchas piezas a pesar que trabajaban metales como el oro y el bronce. El estudio del universo era muy complicado y dedicado a la interpretación de los deseos de los dioses. El legado más importante de los sumerios era la escritura. La lengua sumeria no tuvo parentesco con ninguna otra de su época. No ha vivido ningún vocabulario en el mundo que se le pareciera. Era una lengua tipo aglutinante. La escritura propiamente dicha apareció sobre el 3500 a.C. en Uruk. Al ser una zona de mucho barro, pronto se dieron cuenta que la mejor forma para escribir era la tablilla de este material. Era al principio una escritura pictográfica. Reproducía lo más fielmente posible la imagen de la cosa o acción que se pretendía expresar. Para los casos que podían ser confusos, se les añadía otra imagen anexa. Con el tiempo, esa imagen con su signo auxiliar se asoció solamente a su valor fonético, apareciendo las palabras en sí. Luego se cambia este tipo de escritura debido al uso de las tablillas de barro para escribir. Se dieron cuenta que en el barro era más fácil escribir presionando una pequeña cuña que hacía una incisión, de ahí la escritura cuneiforme. Con los sumerios apareció lo que llamamos civilización. En la Mesopotamia se dieron las circunstancias que para este pueblo fuera el primero en convertirse en el pueblo elegido. En él notamos los rasgos positivos y negativos de nuestra especie en sociedad, destacándose su cultura, su organización política, económica, social, que fue la base para generaciones futuras. Hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo, entre los ríos Éufrates y Tigre que forman la Mesopotamia en el Oriente Medio, hoy sur de Irak, aparece un primer pueblo que se destacó sobre las demás culturas de su época por crear pequeñas ciudades y la aparición de la escritura como método de comunicación. Ellos son los sumerios. Este pueblo cultivaba la tierra y construía canales de riego debido a su inteligencia y laboriosidad, aunque también favorecidos por el medio geográfico, alcanzaron un alto grado de civilización. Esta civilización se dividió en tres periodos: predinástico, el imperio de Akkad y época de Neo-Sumeria o Ur-III. En el periodo predinástico se destaca la violencia con la que luchan entre los pueblos, aunque nunca llegaron a destruirse del todo. Las ciudades más importantes son Uruk, Ur, Huma y Lagas. De esta última ciudad es la que más datos gracias a la gran cantidad de escritura y el resto arqueológico encontrado en este estado-ciudad. Se producían guerras en forma continua con su vecina Huma. Por este motivo aumentó la presión de las clases altas sobre las clases bajas. Al final la situación se hizo insostenible. Luego se realizó una serie de reformas que aliviaron económicamente a la población menos favorecida. Además se instauró una serie de leyes que les protegían de abusos. A pesar de haber creado una especie de reino, el tiempo de los sumerios iba a cambiar radicalmente por la aparición de un nuevo factor exterior: el pueblo acadios. El segundo periodo del norte de Sumeria estaba poblado desde hacía miles de años por poblaciones semitas. Se fueron instalando poco a poco en las ciudades del norte, sobre todo en Kis, hasta que apareció un hombre llamado Sargón.
logró el poder en la ciudad sobre el año 2300 a.C. Ante la debilidad de los sumerios por su guerra interna, se eligió Akkad como capital, conquistando así toda la Mesopotamia, una extensión jamás conquistada por nadie anteriormente y por lo que Sargón es considerado el primer emperador de la historia. Proclamó como rey de las 4 zonas. Este nombre se refería a todo el mundo conocido por ello. Esta nueva entidad política necesitaba una organización. Por lo tanto, se dividió el imperio en provincias como gobernadores. También se creó una especie de servicio de correo para una mejor administración y control de las provincias. Se utilizó el ejército para las campañas militares con objetivos económicos y comerciales. Estos años la cultura sumeria acadia se fue fundiendo en una sola, aunque los sumerios nunca aceptaron ser sometidos. En la tercera etapa, la caída del imperio fue rápidamente aprovechado por las ciudades sumerias para volver a ser ciudad-estado. Después de este éxito se subleva del rey de Uruk, que termina conquistando toda la Mesopotamia, proclamándose rey. Su nombre era Ur-Nammu. Con él empieza una dinastía hereditaria llamada Ur-III. En su reinado se dividió el territorio en provincias, creando un estado central que superó al imperio acadio. Las antiguas ciudades-estados se les concedió una amplia autonomía. La administración se dividió en poder civil y poder militar. Además, Ur-Nammu es conocido por haber creado el primer código de leyes. En el plano cultural, la civilización sumeria conoció su siglo de oro en las letras y las artes. Aparecen los poetas y los eruditos. Hacia el año 2100, el imperio tenía los días contados. Algunas ciudades de la periferia se independizan, pero el desencadenadamente definitivo de la desaparición de los sumerios fue una nueva incursión de los pobladores de origen semita. Los amorreos se fueron apoderando de las tierras de la Mesopotamia. Solo Sin y Larsa consiguieron mantenerse hasta que un rey amorrita de Babilonia, llamado Hammurabi, famoso posteriormente por su código de leyes, desapareció el mundo de los sumerios. Sin embargo, su influencia fue tal que los pueblos, reinos e imperios posteriores que se asentaran en su territorio terminaron adoptando la mayor parte de su cultura, destacando sobre todo la escritura. La cultura sumeria es el modelo a seguir por los imperios que le siguieron. Sobre todo por los babilonios y asirios, eran considerados por la madre de su cultura, incluyendo a la lengua sumerio-acadia, que se conservó como lengua sagrada.